Y hoy también creo que la palabra de Dios de esta tarde también te va a despertar. Amén. Yo creo que la palabra de Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón. Y, amada iglesia, quiero que me acompañes al libro de Efesios. Si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que me acompañes a Efesios 1 y si no en pantalla. Efesios 1, versículo 13 dice la palabra de Dios: en él, está hablando de Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Señor, esta hermosa tarde, Padre, que nos permites venir a escucharte, venir a adorarte, Señor. Hoy te pido, Dios, que así como te moviste, Dios, en el principio, Dios, así, Dios, como hubo ese derramamiento, Dios, en Pentecostés, hoy te pido, Dios, que seas tú derramándote, Señor, sobre tu iglesia, sobre cada persona, sobre cada corazón, Señor. Hoy te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice... Y bien, he titulado este tiempo Sellados por el Espíritu Santo. Di conmigo, sellados por el Espíritu Santo. Y la iglesia necesita ser sellada por el Espíritu Santo. Las personas necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo. En esta palabra podemos ver que está hablando de quién, está hablando de Jesús. Dice que nuestro Dios nos bendijo, ya nos bendijo Dios. Ya eres un hombre, una mujer bendecida. Dice que Él ya nos bendijo desde los lugares celestiales con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Él ya nos bendijo y la manera en como Él nos bendijo fue a través de su Hijo Jesús. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de Jesús nos redimió, nos mostró esa redención. Y la redención habla de libertad. Es decir, por medio de Jesús nos hizo libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud. Nosotros estábamos esclavizados. ¿De qué? Del pecado. Pero por medio de Jesús, por medio de su palabra, Él nos hace libres y nos hace nuevas personas. Empezamos a ver las cosas de una manera diferente, empiezas a ver tu vida de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la luz ha llegado a ti y empiezas a resplandecer. Amén. Pero necesitamos ser sellados, necesitamos de su palabra, necesitamos del Espíritu Santo. Una persona que no ha sido sellada por Dios, una persona que no ha rendido su vida a Dios por completo, va a ser una persona que tendrá puertas abiertas. Ser una persona que tendrá fisuras en su vida, tendrá grietas en su vida. Y recordemos que la palabra nos dice que somos atletas, que somos embajadores. Amén. Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo soy un atleta, soy un embajador del reino. Y tú como atleta estás corriendo una carrera. Todos estamos corriendo una carrera ¿de cuál? De la fe. Han habido casos donde los atletas que están a punto de llegar a la meta les da un calambre. Y ellos van corriendo, a punto de llegar a la meta, pero les llega ese calambre y otro gana el premio. Una persona que no ha sido sellada por Dios, que no ha rendido su vida a Dios por completo, va a ser una persona que se va a detener. Y cuando quiera correr, va a haber algo en su vida que lo impida a seguir corriendo. Y todos somos llamados a ser sellados, necesitamos ser sellados. En la Biblia podemos ver que Jesús
les dijo a sus discípulos que iba a ser morada, ¿sí? Y en tu casa, pues tú vives en tu casa, ¿no? O sea, está tu casa, hay algunos que están a punto de comprar una casa, pero nosotros somos ese hogar. Les dijo Jesús, yo me iré, pero les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él les dirá todo lo que ha de venir. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, pero nuestra vida debe de estar sellada. Tu casa la tienes que impermeabilizar, ¿estás de acuerdo? Cada cierto tiempo se tiene que impermeabilizar. 2, 5 años, 10 años. ¿Por qué? Porque si ese hogar no está sellada, empieza a haber goteras, empieza a haber fugas. Y cuando ves esa fuga dices, ay no, no, por favor Dios, mi casa se está inundando, ¿no? Y ves esa gotita cayendo. ¿Y por qué? Porque un hogar que no ha sido sellado, empiezan a haber daños en tu hogar. De repente se empieza a caer el plafón, de repente ves que la pintura, ¡pum!, ya se botó, ¿sí? Y las casas que están abandonadas empiezan a haber daños peores. Los muros empiezan a fracturar. Y lo mismo pasa con la vida de un cristiano, con la vida de alguien que no ha sido sellado. Una persona que no ha sido sellada no verá el diseño de Dios en sus vidas. Una persona que no ha sido sellada no verá las promesas de Dios manifestarse en su vida. ¿Por qué? Porque llegará el enemigo. Y el enemigo tiene un propósito: matar, robar y destruir. Y cuando una persona tiene puertas abiertas, llega el enemigo, llega tu cosecha y te roba tu bendición. Y hoy quiero compartirte un poco del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando llega a Éfeso, Éfeso era una ciudad importante. ¿Por qué? Porque tenía un puerto importante. El año pasado fuimos a Colima, fuimos a Manzanillo, queríamos algo diferente, queríamos conocer algo nuevo y fuimos a ver, a ver qué tal estaba la playa, cómo estaba y todo. Recuerdo que yo estaba manejando y cuando llegamos, para llegar a Manzanillo, tienes que pasar por el puerto y de repente ves cómo están los buques, están las embarcaciones, están estos contenedores, ves cómo hay bodegas inmensas de contenedores, ves cómo van saliendo camiones y camiones que van distribuyéndose a lo largo de la República y dices, wow, esto está impresionante, ¿no? Y pues algo así era Éfeso. Era un lugar donde había economía, donde había desarrollo, donde había crecimiento, donde las personas tenían empleos, tenían trabajos, había sustento en su hogar, las familias estaban realizadas, tenían una vida, entre comillas, bien. Pero resulta que llega el apóstol Pablo, es enviado por el Espíritu Santo, y cuando llega les empieza a predicar a los gentiles. Y este grupo de gentiles eran personas que ya habían escuchado la palabra de Dios, por ahí había una que otra nueva, y les empieza a predicar, les empieza a exhortar y les empieza a decir, ustedes que ya han escuchado la palabra de Dios, ustedes que ya habita la palabra de Dios en sus vidas, es importante que se despojen, ¿sí? Les dice, es importante que dejemos la vanidad de nuestra mente, que dejemos de tener nuestra mente entenebrecida, y es importante que ustedes ya no hagan las mismas cosas que los que hacen afuera. ¿Y por qué? Porque en esa ciudad había un principado, en esa ciudad había lascivia, ¿no? Y la lascivia es un poco como Las Vegas, ¿sabes? Había inmoralidad, había pecado y era un principado en ese momento. Entonces les dice, ustedes ya no pueden caminar como los demás. Y les empieza a hablar, las empieza a exhortar.
Y algo que me llama la atención es que habían perdido toda sensibilidad. ¿Ustedes conocen a alguien que ha perdido esa sensibilidad? ¿Conoces a alguien donde ya no hay temor de Dios en su vida? Que se puede pinchar el dedo, le puede salir sangre, pero ya no siente nada. Pues, ¿qué crees? Ese lugar era así. Habían perdido toda sensibilidad, se habían entregado a todo tipo de impureza. Hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con una persona que fue a Los Ángeles. Y ya fue y todo. Estaba ahí caminando donde están el pasillo de la fama, donde están las estrellas, donde vienen los nombres de los actores y todo. Y se le acercaron dos hombres, ¿no? Eran hombres bien, se veían presentables y todo. Ella pensaba que se dedicaban a hacer tours, pero cuando le entregan ese catálogo y esa persona lo abre, se había percatado que era un catálogo de un prostíbulo. En ese catálogo habían imágenes de hombres, de mujeres, de niños. O sea, tú ya podías decidir qué hacer. Sí, o sea, tú podías escoger el tono de piel, el color de los ojos. Y sabes, así está el mundo. El mundo está así ya, como Sodoma y Gomorra. Y la iglesia necesita despertar. La iglesia necesita despertar de ese sueño. Dice la palabra, despiértate, despiértate tú que duermes. La iglesia, como iglesia, necesitamos despertarnos de ese letargo. Necesitamos empezar a encendernos, a manifestar esa luz. La iglesia debe de dejar aquellas cosas que nos impiden avanzar, aquellas cosas que nos impiden manifestar la luz de Cristo. Y el primer punto es ese, es despójate. Levanta tu mano derecha y di conmigo, en esta tarde me voy a despojar en el nombre de Jesús. ¿Qué cosas faltan por despojarte? ¿Qué cosas faltan por despojarse en tu vida? El apóstol Pablo nos habla en Colosenses, nos dice, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Debemos de despojarnos aquellas cosas que nos impiden avanzar. Pueden ser fotos en tu celular, pueden ser grupos en WhatsApp, que tienes que comenzar en este año eliminándolos. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ese grupo ya, sal de ese grupo. Aléjate de aquellas personas que te impiden avanzar, llegar a esa meta. En una ocasión le predicamos, mi familia y yo, le predicamos a una chica y luego de repente hay personas que dicen, es que ya se me va el tren, ¿no? Y esa persona se sentía así. Tenía como 32 años y dijo, es que siento que ya no hay esperanza para mí. Y le predicamos, le sembramos la semilla y había un hombre que le empezaba a hablar a esa mujer. Le decía, ven, sal conmigo, quiero invitarte por un café, quiero invitarte a cenar. Y sus hermanos le decían, no salgas con esa persona. ¿Por qué? Porque sus hermanos sabían que ese hombre no estaba bien. ¿Por qué? Porque ese hombre era un hombre casado. Y nosotros le predicamos, le dijimos, no salgas, no abras una puerta. ¿Por qué? Porque si vas a abrir maldiciones para tu vida. Pasaron los meses, nos volvimos a topar con esa persona y nos había platicado que
había chocado su auto. Cuando hay puertas abiertas, el enemigo llega, el enemigo te roba, y aquello que Dios te había entregado se va. Y eso pasa cuando no hemos entregado esas áreas a Dios. Y como iglesia necesitamos despertarnos. Necesitamos despertarnos de ese letargo. Debemos de dejar a un lado de aquellas cosas que nos impiden avanzar. La palabra despojarse significa renunciar. Y debemos de renunciar de aquellas cosas. Después el apóstol Pablo le dice, y renovaos en el versículo 23, me puede seguir en pantalla, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Levanta tu mano derecha y di conmigo, en esta tarde renovaré mi mente. Y debemos de renovarnos, familia. Debemos de renovar nuestra mente. Debemos de sacar aquellas cosas que ya no sirven, que se han vuelto basura. Tienes que despojarte de las cosas del año pasado que ya no van a funcionar, que ya no van a dar fruto. Te tienes que renovar. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se hace, no? Hay empresas que desde antes de que termine el año ya están capacitando a su gente. Incluso ya en estas semanas ya los meten en cursos, los meten en capacitaciones. ¿Y por qué? Porque tienen que renovarse, porque tienen que tirar aquellas cosas que ya no sirven. ¿Por qué? Porque si ellos se renuevan, pueden crecer. Si una empresa que se renueva, que renueva su mente, es una empresa que está en crecimiento. Y eso es una mentalidad del reino. Nosotros como iglesia con mayor razón debemos de renovarnos. En la palabra de Dios hubieron hombres que renovaron su mente y esos hombres conquistaron grandes cosas en Dios. Ahí está el apóstol Pablo, ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Esther, ahí está Ruth. Fueron hombres que le creyeron a Dios, que renovaran sus mentes. Y la manera en cómo nosotros podemos renovarnos es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ser ese manual de vida en el cual te vas a limpiar, te vas a purificar. El Espíritu Santo, a través de su palabra, te va a hablar, te va a dar revelación. Y nosotros necesitamos renovarnos. Estaba leyendo uno de los libros de los generales de Dios y hubo una mujer, se llama la hermana Ester, que fue antes de Katherine Kuhlman, y esa mujer hizo locuras en el reino de Dios. Esa mujer antes estaba en una iglesia bautista y dice que tuvo un sueño, tuvo una visión de Dios. Ella antes de ser evangelizadora, porque ella fue una evangelizadora en los Estados Unidos, fue una avivadora del Espíritu Santo y cosas sucedían en sus prédicas, cosas empezaban a manifestarse. Inició predicando en una iglesia de 15 personas y en esa iglesia había un mover del Espíritu Santo. Había una presencia del Espíritu Santo. Y el Señor empezó a abrir puertas para que ella predicara. Y en la visión ella veía espigas, veía trigos, cómo los estrigos caían, porque ella antes de predicar, ella sembraba, sus padres se dedicaban a sembrar, se dedicaban a cultivar, y Dios le habló por medio de eso. Y en ese momento veía cómo el trigo caía, y escucha una voz y le dice: así como ves el trigo caer, así caerán las personas. Y las personas que asistían a sus campañas, dice que veían cuando las personas venían, dice que eran como cuando una persona accidentalmente mete su dedo en un enchufe y se empieza a electrocutar.
así las personas caían, electrocutadas, bautizadas por el Espíritu Santo, por una persona que le creyó a Dios. Y sabes, Dios te puede usar de esa misma manera. Dios te puede usar tu vida si renovamos nuestras mentes. La iglesia necesita despertarse, necesita salir de su comodidad. Yo oro para que el Espíritu Santo te sacuda. Yo oro para que el Espíritu Santo te incomode. Yo oro para que Dios use tu vida, pero necesitamos que despojarnos. Dios no va a entregarte cosas nuevas si no desechas lo viejo. Te lo voy a repetir. Dios no te va a entregar cosas nuevas si no desechas lo viejo. Sacúdete tus pies, sacúdete de ese polvo. Si renovamos nuestras mentes, haremos cosas grandes para el reino. Todavía faltan almas por conquistar, todavía faltan armas que les prediques. El año pasado, antes de que terminara el año, hubo un sentir, el Espíritu Santo me incomodó. Y desde que conozco la palabra de Dios, he sentido un peso por mi familia, de mi padre y de mi madre. Y cada año les predico, les predico la palabra. Este año que pasó hicimos la Santa Cena. Y el Señor tocó sus vidas, el Señor tocó sus corazones. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ellos se pierdan. Y estoy guerreando, estoy arrebatando las almas a Satanás, porque yo creo en Dios, en lo que Él hará. Hace poquito también nos fuimos, un amigo y yo, y me dice mi amigo, oye, vamos a predicar, ¿no? Vamos a predicar a los hospitales. ¿Y qué sucede? Te incomoda, ¿no? Dice, tengo cosas que hacer, tengo trabajo. Pero ahí está la palabra y te empieza a incomodar, te empieza a sacar de tu zona de confort. Y le digo, está bien, amigo, vamos a organizarnos y vamos a ir. Y fuimos, le platicamos al Paz. Digo, oiga, Paz, queremos ir al hospital y todo. Y el Paz dijo, denle. Y nos fuimos y empezamos a predicar. Las personas empezaban a recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y de repente había un cuartito donde había muchas familias. Y me dice mi amigo, oye, siempre he querido predicar así en público. Siempre he querido, en lugar de uno por uno, quiero, de jalón. Y me dice, ¿le damos? Y ¿sabes? Y como que te reta, ¿no? Necesitamos gente así, gente que te rete, gente que tenga esa hambre y esa sed. Que tu esposo se levante. Necesitamos hombres que se levanten, hombres que empiecen a clamar por su familia, por su esposa, por sus hijos. Necesitamos hombres valientes, hombres llenos del Espíritu Santo, que empiecen a declarar palabras de vida y no de muerte. Mujeres que estén hambrientas, que estén velando por sus hijos, que estén velando por su esposo. Pero para eso necesitamos despojarnos y renovar nuestra manera de pensar. Iglesia, necesitamos despertar. Dice la palabra que nosotros somos la sal del mundo, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
entonces no sirve para nada. Nosotros le damos sazón a este mundo, a esta tierra. Pero ¿qué sucede? Ves una lasaña, se ve bien, se te abre tu apetito, dices, híjoles, esta me la voy a echar. Y cuando lo pruebas y te das cuenta que no tiene sal, hasta lo escupes, ¿no? Dice, ¿qué es esto? No sabe bien. Y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia necesita salar el mundo, salar la tierra, darle ese sazón. ¿Por qué? Porque la iglesia es establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando una iglesia clama, la gloria de Dios desciende. Cuando una familia empieza a clamar, ángeles de Dios suben y bajan. El poder de Dios está en ese hogar, está en esa familia. Necesitamos familias que empiecen a clamar, que el cuerpo de Cristo empiece a clamar a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué cosas faltan por concluir en tu vida? ¿Qué cosas faltan por terminar? Entrégalo en manos de Dios. Su misericordia está acá, se renueva cada mañana. Cuando tú le rindes a Dios un área de tu vida, el Señor hace un milagro. Los apóstoles le entregaron algo, ¿no? O sea, le entregaron los peces, el pan, y Dios hizo una multiplicación, hizo un milagro y en ese día comieron más de 5,000 personas, ¿no? Cuando tú le rindes algo a Dios, Dios hace un milagro en tu vida. Ríndele tu vida a Dios. Entrégate por completo. Entrégate por completo. Entrégale tu vida por completo al Señor y vas a ver un milagro en tu vida. Y la nueva manera de vivir, ¿de qué nos habla, no? El apóstol Pablo dice, mujeres, sujétense ¿a quién? A su marido, ¿no? ¿Quieres contentar a tu esposo? Dale de comer y va a estar feliz, va a estar contento. Después dice, maridos, amen a sus esposas. Dile, mujer, qué bien te ves, qué hermosa te ves, que tu vestido se ve hermoso, te queda muy bien, invierte en tu esposa. Después dice, hijos, sujétense a sus padres. Un joven que se sujeta a sus padres es usado por Dios de una manera sobrenatural. Un joven que obedece las instrucciones de su padre fácilmente se va a sujetar a las instrucciones de Dios. De repente Dios le puede decir a ese joven, ve y predica en el camión. Y ese joven va a ir a predicar y el Espíritu Santo se va a derramar. O ese joven puede predicar en su salón de clases y una gloria de Dios va a descender sobre ese lugar. Solo porque un joven le cree a Dios. Después dice, siervos, sujétense a sus amos, ¿no? Habla de ser obedientes, de ser servidores, no como a los hombres, sino como a Dios. Debemos de servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y habla de que debemos de cambiar. ¿Cambiar qué? Nuestra manera de hablar. Cambia tu manera de hablar en este año, que ya no salgan malas palabras. Si se te mete un auto cuando vas manejando, ya no le declaras las buenas tardes, sino que ahora lo bendices, ¿no? Ahora declaras bendición, Padre, guárdalo, cuídalo de todo accidente, guárdame a mí, Señor, de todo accidente. Y empiezas a declarar palabras de vida, amén.
Y el tercer punto que te quiero hablar, el primero que fue, despójate. El segundo punto es, renuévate. Renuévate a lo fresco, a lo que Dios te quiere entregar para este año. Y el tercer punto, en el versículo 30, te lo quiero leer en adelante, dice, y no contristes al Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El tercer punto es que vive una vida rendida al Espíritu Santo. Levanta tu mano derecha y di conmigo, hoy me rindo al Espíritu Santo. Ríndete, ríndete al Espíritu Santo. Deja de caminar con tus propias fuerzas, porque cuando caminamos con nuestras propias fuerzas, nada nos sale bien. Cuando luchamos y caminamos en esta tierra con nuestras propias fuerzas, llegan a un punto en donde te vas a tronar. Ríndete. El Señor dice, ven y trae todas tus cargas, tus preocupaciones, que yo te haré descansar. Y la paz que sobrepasa tu entendimiento estará sobre ti. La manera en cómo nosotros podemos ver los frutos del Espíritu Santo es a través de una semilla. Si tú quieres ver cosechar mango y ver el fruto de ese mango, es porque, ¿qué? Sembraste una semilla de mango. Si nosotros queremos ver los frutos del Espíritu Santo, es porque debemos de sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y sabes, nadie es perfecto. El apóstol Pablo decía, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado, pero una cosa digo y hago, ¿no? Prosigo la meta, prosigo y sigo avanzando al supremo llamamiento de Dios. Pero si queremos correr y llegar a esa meta, para llegar a esa corona, debemos de despojarnos, debemos de cerrar aquellas áreas que todavía faltan por cerrar. Y Dios nos va cambiando y nos va transformando. Ninguno es perfecto, yo no soy perfecto. Yo le digo al Señor, Padre, te rindo mi vida, tú sigues haciendo la obra en mí. Y sigues haciendo la obra en nosotros, ¿no? Hace poquito fuimos a la Ciudad de México y no sé, pero como que el Google Maps en la Ciudad de México no sirve, no funciona, no sé. Porque hay tantas calles, hay tantos puentes, que cuando yo iba manejando, o sea, salí en una salida que no debía haber salido. Y de repente la familia, ¿no? De que, ya te equivocaste, que no sé qué y que lo otro, ¿no? Y sabes, mi familia no es perfecta, yo no soy perfecto. Pero el Señor sigue haciendo la obra en nosotros. El Señor sigue trabajando en nosotros la paciencia, el amor, la mansedumbre. Y necesitamos vivir una vida rendida al Espíritu Santo. ¿Sabes? Porque el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo, dice la palabra, que gime por nosotros. Dice que gime a la tierra para que la iglesia se levante, se despierte. Estoy terminando. Y hoy es un llamado. El Espíritu Santo el día de hoy hace un llamado a toda la iglesia, a toda la congregación. No importa el tiempo que lleves en la iglesia, no importa si tienes una reunión de hogar, no importa si sirves, el Espíritu Santo está haciendo un llamado a la iglesia para que regrese a su primer amor. Necesitamos
regresar a nuestro primer amor. La iglesia necesita regresar a ese primer amor. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado, dice la palabra. Nos hemos desviado, hemos puesto nuestra mirada, nuestros ojos en las cosas terrenales, en las cosas que son temporales, y nos hemos olvidado de aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas que son de los cielos. Yo oro para que el Señor te incomode, para que la iglesia se levante. La iglesia necesita despertarse. Si queremos ver el avivamiento, que ya recibimos la palabra de Dios, que es un año de avivamiento, ya lo dijo Dios. Pero ahora la iglesia necesita creer en esa palabra. Cuando Dios desata una palabra sobre tu vida, tú tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque si no lo crees, nada va a suceder. Nada va a suceder. Y el Señor ya nos lo dijo. Dijo que haríamos cosas mayores. Ya fue dado la palabra. Pero ¿realmente estamos haciendo esas cosas? ¿Realmente hemos obedecido a la palabra de Dios? ¿Se están manifestando? ¿Están ocurriendo? En la mañana se nos fue la luz y todo este auditorio estuvo apagado. ¿Y sabes qué sucedió? Encendimos nuestras luces. Y hoy el Espíritu Santo nos está llamando a que encendamos nuestras luces. No fue casualidad. Tuvo que pasar eso para que nos diéramos cuenta de que la iglesia debe de encender su luz. Una luz no puede estar oculta. Una luz necesita estar en lo alto. ¿Dónde están estas luces? Están en lo alto. La iglesia debe encenderse, así como esas vírgenes que se prepararon. Hubo 5 vírgenes que fueron sabias, que buscaron ese aceite, que se preocuparon, que tenían ese aceite en la mano, pero había otras 5 vírgenes que fueron insensatas. ¿Por qué? Porque se enfocaron sus ojos en las cosas terrenales y dijeron: después. Cuando fue el diluvio, dice que hacían bodas, dice que estaban preparando fiestas, pero dice que cuando el Hijo del Hombre venga, será así como cuando ocurrió el diluvio. Y la iglesia necesita estar preparada, la iglesia necesita tener su aceite. Yo te hago una pregunta: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para cuando el Señor venga? La iglesia necesita estar preparada para cuando el Señor venga. Si queremos ver ese avivamiento, la iglesia necesita estar preparada. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Y hoy el Espíritu Santo gime Gil por ti, gime Jania por ti, gime Judith por ti, gime Esme por ti, gime Carlos por ti, Miriam. El Espíritu Santo está gimiendo por ti, está gimiendo por nosotros, está gimiendo por Miguel, por Maybrid, por Beck, por cada uno de nosotros, todos. Es un llamado a toda la iglesia. Y para eso necesitamos humillarnos, iglesia. Necesitamos humillarnos, Dios. Que todo orgullo se vaya de nuestras vidas. Que todo orgullo, yo oro para que todo orgullo se vaya de la iglesia. Que todo miedo se vaya de tu vida. Porque sabes, Satanás es un experto
y te pone muchas veces miedo para que cerremos nuestra boca y no seamos luz. Pero yo oro para que todo miedo se vaya en el nombre de Jesús. La iglesia necesita regresar a ese primer amor, buscarlo de madrugada, decirle: Espíritu Santo, aquí está mi vida, aquí me rindo delante de ti, Espíritu Santo, te busco de madrugada, Señor. Dice tu palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Espíritu Santo está gimiendo, está clamando. El Espíritu Santo está gimiendo, iglesia. Hoy habla, hoy vas a profetizar. Vas a profetizar sobre tu vida. Le vas a declarar, vas a decir que todo hueso seco, que todos huesos secos se vayan en el nombre de Jesús. Y vas a empezar a declarar y a profetizar. Vas a luchar contra ese viejo hombre. Hoy quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Vas a decir: Señor, ven. Hoy abro, Dios, mi corazón delante de ti, Señor. Hoy, Padre, hoy, Señor, abro mi corazón delante de ti, Padre, y te pido perdón, Señor. Hoy, Padre, la iglesia, Dios, te pedimos, Dios, perdón. Perdón, Señor, porque hemos pecado, Señor. Porque hemos abierto puertas, Dios, al pecado, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado, Dios, contra el cielo y contra ti, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por el pecado. Vamos, 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 vamos. Clama, 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 clama. Clama, iglesia. Dile: hoy renuncio, Dios. Hoy renuncio, Padre, al pecado. Hoy renuncio, Dios, a la mentira. Hoy renuncio, Dios, al enojo, a la ira, Dios. Hoy renuncio, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy renuncio, Dios, a aquellas cosas que me impiden avanzar, a la pornografía, a la inmoralidad, Señor. Vamos, vamos, iglesia, ríndete, ríndete. Deja de luchar.